vamos a revisar un poquito del concepto este de resiliencia agrícola. ¿Bien? Hemos hablado en las anteriores clases sobre este término, ¿verdad? Hemos hecho inclusive la construcción de algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces, solamente para refrescarnos, para tener ya para homogeneizar los conceptos, veamos qué se entiende por resiliencia agrícola. ¿Sí? Entonces decimos que la resiliencia agrícola se refiere a la capacidad de un sistema agrícola para resistir, adaptarse y recuperarse de perturbaciones o eventos adversos, ¿sí? Sin perder su funcionalidad y función. ¿Okay? Entonces, en el contexto agrícola, estas perturbaciones pueden incluir, por ejemplo, factores climáticos extremos como sequías, inundaciones, heladas, ¿no? También pueden haber eventos climáticos inesperados, ¿no? Puede haber, por ejemplo, cambio en cuanto a los patrones de las enfermedades agrícolas o de las plagas, ¿no? E inclusive puede verse afectado todo el contexto agrícola por las variaciones en los mercados, ¿no? Y obviamente en la demanda del consumidor, ¿no? Entonces, por tanto, una agricultura resiliente no solo debe ser capaz de soportar todos estos impactos, sino que también tiene que tener la capacidad de adaptarse y recuperar, minimizando las pérdidas y manteniendo su capacidad para producir alimentos de manera sostenible. Entonces, algunos elementos claves de la resiliencia agrícola incluyen, por ejemplo, la diversificación de cultivos. Entonces, acá se refiere a cómo cultivar una variedad de cultivos en lugar de depender de uno solo. ¿No? Entonces, este hecho ayuda a reducir el riesgo asociado a eventos específicos que podrían afectar a un solo cultivo en particular, ¿no? Otro elemento que podemos tomar en cuenta son las prácticas agrícolas sostenibles. ¿Sí? Entonces, al respecto, que podemos decir que sería necesario, ¿no? Adoptar prácticas que preserven la salud del suelo, ¿sí? Conserven el agua y promuevan la biodiversidad, con el fin de que contribuyan a la resiliencia a largo plazo. Luego tenemos el manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿sí? Entonces, al respecto, podemos decir que para implementar es necesario, ¿no? Implementar estrategias que reduzcan la dependencia de esos pesticidas químicos y que se fomente un control biológico, ¿verdad? Mejorando, podría ser la capacidad del sistema para adaptarse a cambios en las poblaciones de plagas. Por ejemplo, en cuanto a otro elemento de sistemas de riesgo eficientes, ¿qué podemos decir? Que un manejo eficiente, por ejemplo, del agua, ¿no? Es crucial. ¿Para qué? Para enfrentar sequías o cambios en los patrones de lluvia. ¿Verdad? Bien. Luego podemos ver desarrollo de variedades resistentes, ¿no? Entonces, al respecto que podemos decir que sería bueno, ¿verdad? El detalle este de cultivar variedades de plantas que sean resistentes a condiciones adversas, ¿no? Esas condiciones adversas, por ejemplo, pueden ser sequías, ¿no? O pueden ser resistentes a ciertas enfermedades, ¿no? Y eso implica que aumenta la capacidad de recuperación del sistema, ¿no? Otro elemento que podríamos tomar en cuenta son las conexiones resilientes en la cadena alimentaria. ¿Bien? Eso implica que podemos ver acá que es necesario, ¿no? Tener una cadena alimentaria robusta y flexible que permita la adaptación a cambios en la demanda del mercado o interrupciones en la cadena de suministro que contribuyan a la resiliencia. Entonces, es interesante, ¿no? Luego tenemos el conocimiento local y prácticas tradicionales. Aquí, ¿qué podemos argumentar? ¿Qué podemos decir? Que la incorporación de prácticas agrícolas basadas en el conocimiento local y tradicional puede ser una fuente valiosa de resiliencia, ¿no? Ya que estas prácticas a menudo han evolucionado para adaptarse a condiciones específicas del entorno, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que la resiliencia agrícola busca crear sistemas alimentarios que puedan enfrentar y recuperarse de perturbaciones
asegurando una producción sostenible de alimentos a largo plazo. Esta combinación de diversificación de prácticas sostenibles y adaptabilidad es esencial para lograr una agricultura resiliente. Bien. Ahora veamos la agrodiversidad en la seguridad alimentaria. Entonces, tenemos que decir que la agrodiversidad, tanto en lo que son la agricultura como de las especies, ¿verdad?, desempeña un papel fundamental en la seguridad alimentaria por diversas razones, ¿no? ¿Cuáles son estas? Algunas de estas las tenemos escritas acá, ¿no? Por ejemplo, la resiliencia ante cambios ambientales, ¿no? La resiliencia ante cambios ambientales. ¿Por qué? Porque la agrodiversidad actúa como un seguro contra eventos climáticos extremos, contra plagas, enfermedades, ¿no? Entonces, diferentes variedades de cultivos tienen distintas resistencias y tolerancias, lo que permite a los agricultores, ¿no es verdad?, enfrentar de manera más efectiva cambios inesperados en el clima o la presencia de enfermedades. ¿Sí? Una segunda razón, ¿cuál es? La mejora de la nutrición. Bien, entonces, ¿por qué? Porque la diversidad de cultivos contribuye a una dieta más equilibrada y nutritiva, al incluir que variedades de alimentos con diferentes perfiles nutricionales que se abordan mejor, que abordan mejor, ¿no?, las necesidades dietéticas, y se reduce la dependencia de un conjunto limitado de alimentos, ¿verdad? Luego, ¿qué otra razón tenemos? La preservación de tradiciones y conocimientos locales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la agrodiversidad está vinculada a prácticas agrícolas tradicionales y a conocimientos locales. Entonces, al preservar y promover la diversidad de cultivos, se conservan las tradiciones agrícolas que a menudo están arraigadas en la historia y la cultura de las comunidades. Luego tenemos la adaptación al cambio climático. ¿Por qué? Porque en un contexto de cambio climático, la agrodiversidad es esencial para la adaptación, eh, en general, ¿no? Ya sea a cambios climáticos, ya sea a cambios extremos en cuanto a sequías, etc., ¿no? Entonces, las variaciones climáticas pueden afectar la disponibilidad de agua, ¿no? Puede afectar también las temperaturas y los patrones de lluvia, y la diversidad genética permite a los agricultores seleccionar cultivos adaptados a estas condiciones cambiantes, ¿no? Entonces, es necesario tener una gama, ¿verdad?, de opciones en cuanto a productos agrícolas a plantar, ¿verdad?, para que, viendo siempre que estos productos tengan esa capacidad de adaptación a condiciones cambiantes, ¿no? Entonces, luego tenemos lo que es la seguridad para los medios de vida. ¿A qué nos referimos esto? A la dependencia de un número limitado de cultivos, ¿no? O sea, la dependencia de un número limitado de cultivos puede hacer que los agricultores, ¿no?, sean más vulnerables a las fluctuaciones climáticas, ¿no? Entonces, la agrodiversidad ofrece seguridad para los medios de vida al proporcionar que opciones
y reducir el riesgo de pérdidas económicas debido a la dependencia de un solo cultivo. Otra razón vendría a ser la conservación de recursos genéticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas variedades de cultivos han evolucionado y se han adaptado a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, preservar esa diversidad genética es esencial para asegurar que los recursos genéticos estén disponibles para futuras generaciones, contribuyendo a la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura. Luego tenemos el fomento de prácticas sostenibles, ¿bien? Porque la agrodiversidad está estrechamente relacionada con prácticas agrícolas sostenibles. La rotación de cultivos y otras estrategias que aprovechan la diversidad de cultivos pueden mejorar la salud del suelo, ¿no? Reducir la necesidad de productos químicos y promover sistemas agrícolas más sostenibles. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la agrodiversidad no solo es esencial para garantizar la disponibilidad de alimentos, sino que también contribuye a la resiliencia, la sostenibilidad y la preservación de la diversidad cultural en la agricultura. Ahora veamos, ¿no?, el tema de la agrodiversidad y la resiliencia ante cambios ambientales. Entonces, veamos, ¿qué podemos decir al respecto? Que la resiliencia ante cambios ambientales en la agricultura implica la capacidad de los sistemas agrícolas para adaptarse y recuperarse frente a perturbaciones, ¿no? Entonces, la agrodiversidad, que se refiere a la diversidad de cultivos y especies agrícolas, juega un papel crucial en esta resiliencia. Entonces, un sistema agrícola más diversificado es menos vulnerable a eventos climáticos extremos, ¿no?, a enfermedades específicas o cambios en las condiciones del suelo. Entonces, cuando los agricultores cultivan una variedad de cultivos resistentes a diferentes condiciones climáticas y ambientales, están contribuyendo a una red de seguridad natural. Si un cultivo se ve afectado negativamente, ¿no?, entonces otros pueden compensar la pérdida, manteniendo la estabilidad del sistema. Además, podemos añadir que la diversificación puede mejorar la salud del suelo y reducir la dependencia de insumos químicos, contribuyendo a la sostenibilidad, ¿no es verdad?, a largo plazo, ¿no? Entonces, por tanto, la resiliencia ante cambios ambientales en la agricultura está estrechamente relacionada con la agrodiversidad, ya que esta última proporciona un amortiguador contra las amenazas y contribuye a la estabilidad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas. ¿Sí? Hablemos ahora sobre la sustentabilidad. ¿Bien? Y cómo esta está vinculada a la seguridad y soberanía alimentaria. ¿Okay? Entonces, ¿cómo empezamos? A ver, decimos que la sustentabilidad, ¿verdad?, la sustentabilidad está intrínsecamente vinculada a la seguridad y a la soberanía alimentaria, formando un enfoque integral para abordar los desafíos actuales y futuros en la producción y acceso a alimentos. Algunos ejemplos de cómo estas tres dimensiones están interconectadas podrían darse, por ejemplo, en cuanto a la preservación de recursos naturales, donde
a ver, la sustentabilidad se centra en qué? En el uso responsable de los recursos naturales, ¿no? Entonces, la agricultura sostenible contribuye a la preservación de la biodiversidad, de la calidad del suelo y la gestión eficiente del agua. ¿Bien? Entonces, estos elementos son críticos para la producción de alimentos a largo plazo. Entonces, al preservar estos recursos, ¿qué es lo que pasa? Pues se fortalece la base para la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, otro ejemplo podemos hablar sobre la diversificación y resiliencia agrícola. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, podemos decir que la diversificación de cultivos es un componente clave de la agrodiversidad en prácticas sostenibles, ¿no? ¿Por qué? Porque mejora la resiliencia del sistema alimentario ante cambios climáticos y enfermedades. Esto contribuye directamente a la seguridad alimentaria al reducir la vulnerabilidad de depender de un solo cultivo. Otro, otro elemento, por ejemplo, que podemos tomar en cuenta es la reducción del uso de insumos químicos, ¿no? Entonces, al respecto, que podemos decir que la agricultura sostenible minimiza la dependencia de insumos químicos y promueve prácticas agrícolas orgánicas, ¿no? Esto no solo preserva la salud del suelo y del agua, sino que también asegura la producción de alimentos más saludables y seguros para el consumidor, ¿no? Luego tenemos la promoción de métodos agroecológicos. ¿Bien? Entonces acá podemos decir que podemos, por ejemplo, hablar sobre que la agroecología es una parte esencial de la agricultura sostenible, ¿no? Y que integra prácticas agrícolas con principios ecológicos. Y que estos métodos mejoran la eficiencia en el uso de recursos, que reducen la contaminación y fomentan la biodiversidad, contribuyendo así a que a la soberanía alimentaria al empoderar a las comunidades locales, ¿verdad? Luego tenemos que el acceso equitativo a recursos, ¿bien? Donde la sustentabilidad aborda la equidad en el acceso a recursos, incluyendo que tierras, agua y conocimientos agrícolas, ¿no? Por tanto, se tiene que garantizar que las comunidades tengan acceso a estos recursos de manera justa y sostenible. Por tanto, es esencial porque es esencial, ¿no? Para alcanzar la soberanía alimentaria, permitiendo que las comunidades tomen decisiones sobre sus sistemas alimentarios. Otro aspecto es el fomento de la economía local. Al respecto, podemos decir que las prácticas agrícolas sostenibles no solo benefician al medio ambiente, sino que también impulsan la economía local al fortalecer la producción local y el comercio sostenible. Entonces, se apoya la seguridad alimentaria a nivel comunitario y se promueve la independencia económica, un componente clave de la soberanía alimentaria, ¿no? Luego tenemos el rescate y conservación de variedades locales, ¿sí? Entonces, al respecto que decimos que la sustentabilidad fomenta la conservación de la agrodiversidad, rescatando y multiplicando variedades locales adaptadas a condiciones específicas. Al preservar estas variedades, se asegura que la disponibilidad de recursos genéticos valiosos para la seguridad alimentaria y la soberanía de las comunidades sobre sus sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de todo lo que hemos hablado? ¿Bien? De todos estos aspectos que hemos hablado. Que la sustentabilidad
no solo es un medio para garantizar la viabilidad a largo plazo de la producción de alimentos, sino que también es fundamental para lograr la seguridad y soberanía alimentaria al abordar aspectos económicos, aspectos sociales y medioambientales de manera integrada y equitativa. ¿Mm? Ahora vamos a revisar algunos casos de esto. A ver, por ejemplo, si nosotros o ustedes, nosotras como consultores, ¿no?, ven que es necesario realizar una promoción de métodos agroecológicos para la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria en una región, ¿verdad? Fíjense, ahora estamos incluyendo un término que es sustentabilidad, ¿no? Entonces, en este ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero podemos decir que para llevar adelante esta promoción de métodos agroecológicos, ¿verdad?, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Conocer, ¿verdad?, cuál es el contexto que rodea a esta región. ¿Sí? Podemos decir, a ver, una región del Chaco, por decir algo, o una región de no sé, de los valles, de los llanos, ¿no? Entonces, ¿qué yo puedo decir en cuanto al contexto, ¿no? Yo puedo empezar una breve redacción en la cual digo que en la región del Chaco, por ejemplo, ¿no?, la comunidad agrícola enfrenta desafíos relacionados con la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad debido al uso intensivo de agroquímicos, ¿no? Entonces, y después de mostrar un poquito más sobre el contexto en sí de esta región, pues yo puedo añadir en esta descripción que el objetivo, ¿no?, el objetivo de preservar la salud del ecosistema y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, se implementarán estrategias centradas en que en la promoción de métodos agroecológicos. Un segundo paso es revisar, ¿no?, qué medidas se pueden asumir para la promoción de métodos agroecológicos. ¿Sí? ¿Qué medidas? Entonces, acá hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el diseño de agroecosistemas sostenibles, ¿no?, donde se va a promover, ¿no?, ustedes plantean que se va a promover el diseño de agroecosistemas que imitan los procesos naturales, incorporando que la diversificación de cultivos, la rotación y la integración de árboles frutales para fomentar la biodiversidad y mejorar la resistencia, ¿no? Otro método, ¿cuál podría ser? El uso de abonos orgánicos y compost, ¿no? Los compostos, ¿no? Entonces, acá podemos decir que se va a alentar la producción y aplicación de abonos orgánicos y compostos, ¿no?, para mejorar la fertilidad del suelo de manera sostenible, reduciendo de esta forma la dependencia de fertilizantes químicos y promoviendo un ciclo de nutrientes fertilizantes, ¿no? Es interesante. Luego, otro método que pueden utilizar, por ejemplo, es el control biológico de plagas. Ahí pueden plantear que se implementarán, por ejemplo, estrategias de control biológico de plagas, como la introducción de insectos beneficiosos y el uso de plantas repelentes para mantener un equilibrio natural y reducir la necesidad de pesticidas químicos. ¿Bien? Otro elemento, otro método, mejor dicho, otro método que ustedes pueden
plantear son las técnicas de agua y suelo sostenido. ¿Bien? Donde ustedes plantean que se van a adoptar prácticas de gestión sostenible del agua, como la captación de agua de lluvia, la implementación de técnicas de conservación del suelo, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de recursos hídricos y prevenir la erosión. Entonces, con todo esto, con la aplicación de todas estas medidas para la promoción de métodos agroecológicos, ¿qué resultados se podrían esperar? ¿No? Entonces, por ejemplo, podemos decir la recuperación de la salud del suelo. ¿Sí? Entonces, al respecto, podemos decir que esto se va a dar con la adopción de prácticas agroecológicas que mejoran la salud del suelo al aumentar su materia orgánica, su estructura y la capacidad para retener agua y nutrientes. ¿Sí? Otro resultado al que se puede llegar, por ejemplo, es la reducción de la dependencia de insumos externos con la promoción de métodos agroecológicos, ¿sí? Los cuales van a reducir la dependencia de insumos externos como pesticidas y fertilizantes, de fertilizantes químicos, ¿no? Brindando a la comunidad una mayor autonomía y soberanía sobre sus sistemas alimentarios. Otro posible resultado, ¿cuál podría ser? La preservación de la biodiversidad. ¿Cómo? Con la diversificación de cultivos y la incorporación de elementos agroforestales que promuevan, ¿no es verdad?, la biodiversidad, creando hábitats propicios para polinizadores y otros organismos beneficiosos, ¿no? Otro aspecto es la producción de alimentos más saludables, ¿no? Con la eliminación de agroquímicos y la transición a métodos agroecológicos, donde resultarán en alimentos más saludables y nutritivos para la comunidad, contribuyendo a una mayor seguridad alimentaria. Otro posible resultado, por ejemplo, es la generación de conocimientos, ¿no? Con la promoción de métodos agroecológicos que acompañan a programas de capacitación, que se acompañan, mejor dicho, con programas de capacitación y transferencia de conocimientos locales, ¿no? Fortaleciendo la capacidad de la comunidad para gestionar de manera sostenible sus sistemas agrícolas. ¿Bien? Entonces, este ejemplo que debemos sacar de la promoción de métodos agroecológicos para la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria en una región, ¿verdad?, ilustra cómo la promoción de métodos agroecológicos puede ser clave para lograr una agricultura sustentable que preserve los recursos naturales, mejore la seguridad y soberanía alimentaria y fortalezca la resiliencia de las comunidades. ¿Ok? Muy bien. Otro caso, otro ejemplo que vamos a ver acá, por ejemplo, es el acceso equitativo a recursos para la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria en una región, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero? Ver el contexto, ¿verdad? Conocer mi entorno, el entorno donde se va a desarrollar el proyecto, el programa, ¿no? Entonces, en el contexto, ¿qué podemos decir? Que, por ejemplo, en la región que hablábamos del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en la región del Chaco, la disparidad en el acceso a recursos como tierras y agua había generado desafíos
significativos para la seguridad y soberanía alimentaria, ¿bien?, de la comunidad. Entonces, para abordar estas inequidades y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, se implementaron medidas para garantizar un acceso equitativo, ¿no? Entonces, vamos a contextualizar un poquito, ¿verdad? Vamos a hablar, vamos a ver qué está sucediendo en este contexto, ¿no? Podemos abordar también qué es lo que, cómo ha surgido, cuáles son los síntomas para que sucedan aquellos, cuáles han sido las causas, cuáles son los posibles efectos y cómo se va a abordar el estudio, ¿no? ¿Qué medidas se van a asumir para el acceso equitativo a recursos? Entonces, nosotros aquí ya planteamos qué medidas se van a asumir para el acceso equitativo a recursos, ¿no? Entonces, hablamos primero que vemos dónde podemos nosotros, en qué lugar, en qué sistema, en qué normativa, en qué parte, ya sea de la normativa gubernamental, en qué parte de los programas comunitarios, de los programas gubernamentales, nos podemos, ¿no es verdad?, sostener, ¿no es verdad? Podemos nosotros de ahí sostener, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, decimos que vamos a partir, por ejemplo, de la reforma agraria participativa, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto en este punto de la reforma agraria participativa? ¿Por qué la nominamos? ¿No? Entonces, aquí nosotros podemos decir, por ejemplo, que se propone llevar a cabo una reforma agraria participativa que redistribuya equitativamente las tierras, considerando que las necesidades y capacidades de cada familia agrícola, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a permitir? Va a permitir a los agricultores acceder a parcelas productivas de manera justa, ¿no? Entonces, diciendo, nosotros en Bolivia hemos tenido ya una reforma agraria, ¿no? Entonces, que se puede plantear el tema este de una nueva reforma agraria participativa, ¿no? Entonces, ¿no? Otro elemento, otra medida que podemos tomar es sistemas de riego comunitarios, ¿no? Aquí podemos decir que plantearnos que se establecerán sistemas de riego comunitarios que asegurarán, ¿no?, un acceso equitativo al agua para la irrigación, ¿no?, de las cosechas, ¿no? Entonces, la gestión colectiva tiene que garantizar que todos los agricultores tengan oportunidades iguales para el cultivo, independientemente de su ubicación en la región, ¿okay? Otra medida que podemos asumir, por ejemplo, son programas de microcrédito, ¿sí? Programas de microcrédito, ¿no? Entonces ahí podemos decir que se va a proponer la implementación de programas de microcréditos específicos para agricultores de bajos recursos, ¿no? Estos fondos van a permitir el acceso a insumos, el acceso a semillas mejoradas, a tecnologías sostenibles, asegurando que todos pudieran participar en prácticas agrícolas más sustentables, ¿no? Entonces, luego tenemos la formación en prácticas sostenibles. ¿Sí? Entonces, acá se propone ofrecer programas de formación en prácticas agrícolas sostenibles que ustedes están proponiendo capacitación, ¿no? Asegurando que todos los agricultores tengan acceso a conocimiento y habilidades necesarias para implementar técnicas que mejoren la producción, la productividad y la sostenibilidad, ¿no?
resultados podemos esperar de la aplicación de estas medidas? ¿No? A ver, por ejemplo, podemos tener la equidad en el acceso a tierra. ¿Respecto a qué? A la reforma agraria, ¿verdad? A una reforma agraria participativa que garantice que cada familia tenga acceso a tierras productivas de manera equitativa, reduciendo las disparidades y permitiendo a todos participar activamente en la producción alimentaria, ¿no? Luego, ¿qué otro resultado tendría? La gestión sostenible del agua, por ejemplo, ¿no? Respecto a que los sistemas de riego comunitarios no solo proporcionan acceso equitativo al agua, sino que también fomentan la gestión colectiva y el cuidado compartido de este recurso vital. Bien. Otro posible resultado podría ser, por ejemplo, el empoderamiento económico. ¿Bien? Entonces ahí se puede plantear que los programas de microcréditos proporcionan recursos financieros a aquellos que tradicionalmente tenían menos acceso a financiamiento, ¿no? Empoderando económicamente a las familias agrícolas y promoviendo la inversión en prácticas sociales. Luego tenemos, por ejemplo, otro resultado podría ser la adopción generalizada de prácticas sostenibles, ¿no? Donde se plantea que se ha planteado o se tiene el resultado de que la formación en prácticas sostenibles ha asegurado que la adopción de métodos agrícolas, o sea, una adopción de métodos agrícolas más respetuosos, ¿no?, con el medio ambiente. Y además contribuye a la mejora de la resiliencia y la sostenibilidad en toda la región. Entonces, otro posible resultado, decíamos que podría ser el fortalecimiento de las comunidades, ¿no? Entonces, acá podemos mostrar como resultado un acceso equitativo a recursos que ha fortalecido la cohesión comunitaria, ha reducido tensiones relacionadas con la competencia por tierras y aguas, ¿no?, lo cual va a facilitar la colaboración y el intercambio de conocimientos entre los sectores. Ahora bien, este ejemplo, ¿qué destaca? ¿Cómo garantizar un acceso equitativo a recursos claves? Puede ser fundamental ¿para qué? Para abordar las desigualdades y construir sistemas alimentarios sostenibles que mejoren la seguridad y soberanía alimentaria en una comunidad agrícola. Bien, ahora veamos otro caso de estudio. Bien, acá el siguiente ejemplo que vamos a ver es el caso de estudio sobre el fomento de la economía local para la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria en una región. Entonces, como ya habíamos dicho antes, es importante, ¿no es verdad?, el tema este de ver, conocer el contexto, ¿no es verdad? Es muy importante. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? A ver, en el contexto podríamos decir, por ejemplo, que en la región, digamos con el ejemplo del Chaco, ¿no? En la región del Chaco, la comunidad agrícola enfrenta desafíos económicos y la dependencia de sistemas alimentarios más amplios, ¿no? ¿Y qué más podemos decir? A ver,
que para fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria se implementarán estrategias centradas en el fomento de la economía. Entonces, fíjense, tenemos nuevamente, les repito, en el contexto establecer cómo se está desarrollando esta comunidad, ¿verdad?, en su entorno, que podemos nosotros tomar como elementos guía, por ejemplo, en esta temática, que es el momento de la economía local, ¿no? Abordar, por ejemplo, los desafíos de la economía, abordar el tema de los sistemas alimentarios, porque estamos hablando de lo que es la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y también podemos nosotros hablar sobre qué es, hacia dónde apunta nuestro plan, ¿no?, nuestro trabajo. Aquí vamos a poner, por ejemplo, algunas medidas que se van a asumir para el fomento de la economía local. ¿Sí? Entonces, algunas medidas para el fomento de la economía local, tenemos, por ejemplo, mercados de agricultores locales, ¿no? Entonces, al respecto podemos decir que se establecerán mercados de agricultores locales que proporcionarán un espacio para que los productores vendan directamente sus productos a la comunidad, ¿no es verdad? Y que esto implicaría una reducción de la dependencia de intermediarios y fortalecer, ¿no?, los vínculos directos entre lo que son los productores y los consumidores. ¿Bien? Otra medida que se puede optar para alcanzar un fomento de la economía local serían los programas de compra local por parte de las instituciones públicas. ¿Bien? Al respecto podemos decir que van a implementarse, podemos plantear que se van a implementar programas que incentiven a las instituciones públicas locales a comprar alimentos directamente a los productores de la región, ¿no? Y esto va a generar ingresos tanto a los agricultores, ¿no?, como también a la autonomía económica de la comunidad. Entonces, si nosotros propiciamos aquello, entonces no solamente los agricultores van a generar nuevos ingresos, ¿verdad?, sino también va a haber una autonomía económica en la comunidad. La promoción de productos locales en la gastronomía, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre la promoción de productos locales en la gastronomía, ¿qué podemos promover, ¿no? Podemos plantear el que se haga una colaboración, ¿no?, con los chefs y los restaurantes locales, ¿no? ¿Para qué? Para incorporar productos de la región en sus menús, ¿no? Entonces, esto con el fin de promover la diversidad alimentaria, y además se va a crear nuevas oportunidades de mercado para los agricultores locales, ¿verdad? Y además se va a promocionar que los restaurantes y a los chefs que participen, ¿verdad?, en esta promoción de productos. Otra medida que podemos asumir, por ejemplo, son las cooperativas agrícolas sostenibles, ¿bien?, donde podemos plantear que se fomente la creación de cooperativas agrícolas que promuevan la producción sostenible y la comercialización conjunta de productos locales. Esto va a permitir una mayor eficiencia en la distribución y la posibilidad de acceder a mercados amplios, ¿okay? Entonces, digamos, ¿qué resultados podemos alcanzar cuando nosotros apliquemos estas medidas? ¿Bien? Una, dos o varias u otras medidas, ¿no? Entonces, ¿qué resultados podemos esperar? Por ejemplo,
el desarrollo económico local respecto al fomento de la economía local que ha generado empleo y ha contribuido al desarrollo económico de la región, permitiendo que los ingresos generados se reinviertan en la comunidad. Miren qué importante. Otro posible resultado podría ser, por ejemplo, la diversificación de ingresos para agricultores respecto a que los mercados de agricultores locales y los programas de compra directa proporcionen, ¿no?, a los agricultores una variedad de fuentes de ingresos, reduciendo la dependencia a un solo canal de comercialización. Entonces, otro posible resultado, ¿cuál sería? La preservación de prácticas tradicionales con la promoción de productos locales en la gastronomía, ¿no?, lo cual va a resaltar y preservar las prácticas agrícolas y culinarias tradicionales de la región, ¿no?, promoviendo la identidad cultural y el fortalecimiento de los lazos entre lo que es la producción y el consumo. Otro posible resultado, ¿cuál sería? La mejora de la seguridad alimentaria, ¿no? Esto se puede dar, por ejemplo, al fomentar la producción y el consumo de alimentos locales. Nosotros planteamos que se va a mejorar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos frescos y nutritivos, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la comunidad. ¿Bien? Luego tendríamos el empoderamiento, un otro resultado que sería el empoderamiento de la comunidad respecto a qué? Al fomento de la economía local, que induce a un empoderamiento de la comunidad al permitir que los habitantes participen activamente en la toma de decisiones sobre sus sistemas alimentarios, fortaleciendo así la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, este ejemplo que hemos visto acá sobre el fomento de la economía local para la sustentabilidad de la región y soberanía alimentaria de una región, ¿no?, destaca como el fortalecimiento de la economía local no solo contribuye al desarrollo sostenible, sino que también desempeña un papel crucial en la construcción de sistemas alimentarios más seguros, ¿no?, sostenibles y centrados en la comunidad. Otro ejemplo, ¿bien? Otro ejemplo, ¿cuál sería? El rescate y conservación de variedades locales para la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria en una región. Entonces, nuevamente les repito, es importante que ustedes conozcan el contexto, ¿verdad? Si no conocen el contexto, entonces no van a poder plantear medidas, plantear estrategias, plantear soluciones óptimas y eficientes, ¿bien? Entonces, por eso les repito una y otra vez, es importante hacer un diagnóstico, conocer el contexto, ¿no? Entonces, a grosso modo podemos decir, continuando con el ejemplo que teníamos de una región de Chaco, por decir algo, ¿no?, que podemos decir que en la región del Chaco las variedades locales de cultivos estaban en riesgo de desaparición debido a la preferencia creciente por variedades comerciales. Y esto amenaza a la diversidad genética y debilita la resiliencia de los sistemas alimentarios, ¿no? Podemos decir que en la región del Chaco las variedades locales de cultivos estaban en riesgo de desaparición debido a la preferencia creciente por variedades comerciales, ¿no? Esto
amenazaba la diversidad genética y debilitaba la resiliencia de los sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, podemos decir que para abordar este problema y fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, se van a implementar, se propone implementar estrategias centradas en el rescate y conservación de variedades. Entonces, acá la propuesta es el rescate y conservación de variedades, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué medidas se puede asumir? Entonces, acá tenemos qué medidas se puede asumir. Tenemos, por ejemplo, banco de semillas comunitarias, ¿no? Entonces, acá se propone, ustedes pueden plantear, el establecer un banco de semillas comunitarias que recolecte, almacene y preserve las semillas de variedades locales de cultivos importantes para esta región, ¿no? Y este banco de semillas se va a convertir en un recurso compartido por los agricultores para acceder a semillas tradicionales. ¿Sí? Otra medida que pueden asumir, por ejemplo, son los programas de intercambio de semillas. ¿Okay? Aquí pueden plantear, por ejemplo, que se implementen programas de intercambio de semillas entre comunidades agrícolas, fomentando la diversidad genética y fortaleciendo que la adaptabilidad de los cultivos a condiciones específicas de suelo y clima. ¿Okay? Ahora bien, veamos esta otra medida, jornadas de concientización y capacitación. ¿Sí? Aquí, ¿qué podemos plantear? Que se lleven a cabo jornadas de concientización y capacitación para educar a los agricultores sobre la importancia de las variedades locales, resaltando sus características únicas. Adaptaciones, como por ejemplo las adaptaciones al entorno y contribuciones a la resiliencia agrícola. ¿Sí? Otra medida puede ser, por ejemplo, la promoción en mercados. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden plantear que se promueva la presencia de productos cultivados a partir de variedades locales en mercados locales. ¿Sí? Esto va a incentivar a la demanda de estos productos y también va a generar conciencia sobre su valor cultural y nutrición. Bien, ¿a qué resultados podemos llegar si es que nosotros planteamos y aplicamos estas medidas? ¿Sí? A ver, ¿qué resultados podemos indicar? Por ejemplo, la preservación de la diversidad genética, ¿no? Y esto se va a realizar a través del banco de semillas comunitarios y los programas de intercambio que contribuyen, ¿verdad?, significativamente a la preservación de la diversidad genética, asegurando que las variedades locales se mantengan disponibles para las generaciones futuras. ¿Okay? Luego, otro resultado podría ser la mejora de la resiliencia agrícola respecto a la reintroducción, ¿verdad?, y promoción de variedades locales que fortalezcan la resiliencia de los sistemas agrícolas al promocionar opciones adaptadas a condiciones específicas, ¿no?, como resistencia a plagas locales o tolerancia a condiciones climáticas extremas. Otro resultado podría ser, por ejemplo, el fomento de prácticas sostenibles respecto al rescate de variedades locales que promocionen o que promuevan, ¿no?, prácticas agrícolas sostenibles al fomentar el uso de semillas adaptadas al entorno local, ¿no?
reduciendo que la dependencia de insumos externos y pesticidas, ¿no? Otro posible resultado puede ser, por ejemplo, la valoración de la identidad cultural, ¿no? Con la promoción de productos de variedades locales que no solo resalten, ¿no?, su valor nutricional, sino que también refuercen la identidad cultural de la comunidad al reconocer y valorar sus prácticas agrícolas tradicionales. Y otro posible resultado, por ejemplo, podría ser el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, con el rescate y conservación de variedades locales que contribuyen a fortalecer la soberanía alimentaria al proporcionar a la comunidad mayor control sobre sus sistemas agrícolas y una gama diversa de opciones alimentarias, ¿no? Entonces, este ejemplo que hemos visto acá subraya como el rescate y la conservación de variedades locales que son fundamentales para la sostenibilidad de la seguridad y soberanía alimentaria al preservar la diversidad genética y al fortalecer la resiliencia agrícola y promover prácticas agrícolas sostenibles arraigadas en la identidad local. Bien. Fíjense, ahora hemos incluido un nuevo término más que es la sustentabilidad y hemos mostrado algunos casos de estudio cómo ustedes podrían implementar en algunas circunstancias como consultores que ustedes tienen, ¿bien? O como tutores o como bueno, las personas que guíen esos procesos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a realizar una práctica, ¿bien? ¿En qué consiste esta práctica? Entonces, lo que vamos a hacer es construir un caso de estudio, ¿bien?, abordando la temática de cualquiera de los siguientes casos. ¿Qué casos son estos? Este de acá, el contexto. Este caso de estudio que es la promoción de métodos agroecológicos. Entonces aquí tienen el ejemplo completo, que son el contexto, las medidas de promoción que ustedes podrían utilizar. Pueden hablar de estas 4 o pueden tomar otras medidas, ¿no? Mejor que tomar otras medidas y qué posibles resultados pueden ser, ¿no? Entonces, si asumen, por ejemplo, el uso de abonos orgánicos y compost, expliquen, ¿verdad?, cómo van a aplicar esa medida, en qué contexto. Aquí ya tienen que identificar. Yo les he puesto una vez, aquí ustedes en la práctica, cuando ustedes participen, entonces ustedes ya aquí van a decirnos de qué región se trata, ¿no? Otro caso de estudio que ustedes pueden tomar, por ejemplo, es el rescate y conservación de variedades locales para la sustentabilidad y seguridad y soberanía alimentaria de una región. Entonces es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que identificar el contexto donde se va a llevar a cabo, hacer un pequeño resumen sintético, ¿verdad?, de la región, qué es lo que pretenden alcanzar. Pueden tomar las medidas, ¿verdad?, qué medidas van a asumir, y pueden tomar, si quieren, esas medidas, y pueden tomar otras medidas, no hay ningún problema, y a qué resultados ustedes aspiran, ¿ok? Entonces, esa es la práctica, que vamos a tener unos 10 o 15 minutos, unos 15 minutitos, para que ustedes lo ordenen, ¿verdad?, ya hagan su redacción en su contexto. Pueden plantear unas 2 medidas, ¿verdad?, unas 2 medidas, y qué resultados ustedes esperan encontrar, ¿sí? Ya ustedes saben, la metodología, ustedes me dicen
por participar, ponen y ya ustedes me dirán para dónde, para qué práctica o para qué juego. ¿Ok? ¿Comprendido hasta acá? Doctora, un favor, ¿será Dígame. que puede volver a reiterar el enunciado? Un poquito lo escuché bien, gracias. Claro que sí. Lo que vamos a hacer es construir un caso de estudio. Bien, entonces, lo que ustedes tienen que hacer es asumir este ejemplo o este ejemplo, cualquiera de los dos, uno solo. Bien, y ustedes van a, por ejemplo, en el ejemplo dice una región. Ustedes lo que van a hacer es identificar ya la región. Bien, por decirles, qué sé yo. Si hablamos de Chuquisaca, yo puedo decir en la provincia europea. ¿Okay? O puedo decir en el municipio de Chaunaca, por decir algo, ¿no? El ejemplo, ustedes ya tienen que poner su región y tienen que hacer 3 puntos, 1, 2, 3, ¿bien? Ya sea de este o ya sea, ¿no? El contexto. O sea, acá me hablarán un poquito, un resumen chiquitito, ¿no? Sobre el contexto de la región que ustedes han identificado. Luego, ¿qué van a hacer? Van a establecer qué medidas van a ustedes implementar. Ustedes pueden, aquí tienen 4 ejemplos. Pueden ustedes asumir perfectamente cualquiera de los 4 o pueden asumir otras medidas. Bien, tienen que señalar por lo menos 2 medidas y con cada medida, por ejemplo, decir control biológico de plagas. Ahí ustedes tienen que explicar cómo van a aplicar esa medida. ¿Sí? ¿Cómo van a aplicar? ¿Ok? Y por último, ustedes van a tener el tema este de resultados esperados. Ustedes van a plantear qué resultados, ¿verdad?, van a obtener tras la aplicación de alguno de estos métodos. Entonces, tienen que señalar si eligen este o este, el contexto, ¿verdad? Es decir, establecer qué región se están tomando como ejemplo, el contexto, establecer por lo menos 2 medidas como mínimo, ¿verdad? Y qué resultados ustedes esperan alcanzar. Ese es el trabajito que ustedes tienen que hacer. Que prácticamente yo ya se los he platicado con el ejemplo que hemos realizado. ¿Ok? ¿Preguntas? Bien, miren un poquito, bueno, el título es el manejo de bofedales en el sistema de Laguna San Sebastián para la sustentabilidad de la alimentación, la seguridad alimentaria. A ver, si alguien conoce un poquito la ciudad, se va a dar cuenta de que hay calles, sectores, que la humedad es, vamos a decir, molestosa, por decir, ¿no? O sea, ellos tienen sistemas de desagüe, a veces se reúne de por sí el agua debajo de sus casas y sacan con bombas. Los que no pueden soportan que la humedad suban por sus paredes, etc. ¿No? Los que conocen Potosí, eso se ve en la calle Quijado, en la calle Castillos, en la calle La Paz, en la calle Cobija, y hay ciertas, lo que llaman venas de agua que circulan por la ciudad. Sin embargo, si revisamos un poquito de historia, vamos a ver de que estamos asentados en una zona de bofedales. Un bofedal es un terreno húmedo, de por sí húmedo, por eso se llaman también humedales, con materia orgánica y vegetal de superficie,
que tiene una textura blanda, o sea, cuando estamos sobre un bofedal es como si estuviéramos en un colchón, y de eso tenemos bastante. Entonces la zona de estudio es la parte alta de la ciudad, tenemos varios sistemas de lagunas ahí, y el lugar que hemos elegido es el sistema de San Sebastián. El lugar de San Sebastián tiene 7 lagunas en su serranía, en su cuenca, y entre ellas, especialmente los terrenos que rodean a las lagunas y están en la parte baja de ellas, son lo que constituyen los bofedales. En ese lugar conviven familias muy esporádicos, son ranchitos, también ganado, llamas, las alpacas, no se ve vicuñas por este lado, son condiciones un poquito difíciles, la temperatura media es apenas de 14 grados centígrados y la mínima en promedio es de 0 grados centígrados. Las casitas están construidas con piedra que expuestas al sol conservan el calor para la noche, ¿no? Los vientos son bastante fuertecitos, de 10 kilómetros por hora. Hay una humedad relativa como su sector de lagunas de 76% de humedad y una precipitación media máxima de 300 milímetros. Esos bofedales son el alimento básico de los pequeños y en algunos lugares también hay monjitas que se han adaptado al lugar, ¿no? El contexto cultural es un poquito que tiene más o menos 246 habitantes, esos son datos del INE de 2012, pero se piensa trabajar con unas 80 personas que quieran mejorar el manejo de los bofedales. La crianza de las llamas y de la alpaca constituye la base económica de los lugareños, ya que pueden explotar no solo la carne, si se da una vueltita en la fiesta cerca a las alacitas en Potosí, tienen la costumbre de los mineros de sacrificar llamas y no te dan idea de la cantidad de llamas que sacrifican en ese día. Entonces esto es un recurso económico para los que manejan el ganado, ¿no? También es importante mencionar en el contexto que Bolivia cuenta con la ley de protección de los bofedales, creo que es la ley 404. Esta ley más o menos declara la prioridad por el Estado plurinacional de la recuperación, conservación y uso y aprovechamiento de los bofedales en el propósito de precautelar la vida. Miren, nos alegramos mucho cuando empieza a llover y como nuestra base sustentable de agua potable en Potosí son las lagunas, todos pensamos de que con las lluvias fuertecitas, las primeras lluvias se van a llenar y no es así. Lo primero que se llena son los bofedales, son una especie de lagunas subterráneas, esto absorbe primero y una vez que se va llenando recién empiezan a llenar. ¿No? Entonces el problema es que los bofedales se están descuidando y en esta época de sequía, en esta época de cambio climático, es importante su manejo, porque el agua sabemos que es parte de la vida, sin agua no hay, ¿no? Entonces también se suma la escasez y ausencia del manejo del ganado, porque el ganado cuando no se controla, cuando no se diversifica los lugares de pastoreo, entonces existe el sobrepastoreo y obviamente conlleva a la desaparición de vegetales, ¿no? Entonces lo que se propone es que haya un manejo, pero un manejo técnico, un manejo
que se eduque a los comunarios, a las mujeres, a los niños, y mediante la realización de talleres, trabajos de campo, intercambio de experiencias, etcétera, se pueda fortalecer la parte social de estos comunarios, ¿no? Y también con este proyecto se pretende concientizar a la sociedad potosina, que de vez en cuando se da una vueltita por esta zona, y a veces deja desechos, etcétera, y eso hay que lograr concientizar. Entonces, esa es la forma de trabajo que se va a tener. La primera parte es de actualizar la información que se tiene de situación básica en aspectos técnicos, sociales, económicos y culturales. Es importante que nos demos cuenta de que con buen manejo, la conservación del agua, la cosecha del agua es importante. Y esto repercute en la producción vegetal, primero para el pastoreo de las llamas y alpacas que existen en el lugar, las ovejitas, por ahí, y especialmente el manejo del agua para el consumo humano. Es importante que los 365 días tengan en los focos, en los bofedales, en los lugares de cosecha de agua suficiente para mantenerse vivos, ¿no? Con esto se quiere lograr los resultados como en la cuestión de bofedales, queremos revitalizar como parte del ecosistema. Entonces, un estudio de renovación de la flora típica de los bofedales, y que además es parte de la cultura de los comunarios. Entonces, tener un estudio de qué especies se reproducen, cómo lo hacen, un estudio completo de un estudio también de la conservación de los ecosistemas del lugar. No se olviden que no solo son terrestres, sino acuáticos. Se nota insectos que viven en las orillas, pero también dentro del agua. Hay un estudio que se está realizando de cuánto de resistencia tiene ese tipo de insectos para permanecer dentro del agua y cómo respira, ¿no? Es importante aquello. Y un manual, se quiere tener un manual de revitalización de los bofedales. Como plan del uso del agua, esperamos tener un resultado de un plan de uso del agua, un documento en cuanto a tiempos, en cuanto a cosecha, en cuanto a capacidad de sustentabilidad, de acopio de agua que tiene cada uno de ellos. También una sistematización de la conservación de estos humedales y un documento de manejo y cosecha de agua que estamos refrendando. Luego tenemos las capacidades en los comunarios, ¿no? Queremos tener un equipo de comunarios capacitados en el manejo de los bofedales como parte de la conservación y de la seguridad alimentaria. Pero también queremos lograr un equipo técnico de la oficialía de la agropecuaria del gobierno municipal de Potosí. Y por último, la sustentabilidad de seguridad alimentaria. Queremos lograr 80 comunarios con capacidades en seguridad alimentaria, 35 mujeres capacitadas para la cosecha y manejo del agua, aparte de sus habilidades para el manejo de los remedios. Y también 30 niños educados en la conservación de bofedales como parte fundamental de la seguridad.
y tenemos la esperanza de que este proyecto sea un proyecto piloto que pueda repercutir en sistemas adyacentes o comunidades que puedan replicar en base a la experiencia que se tiene. En resumen, es eso lo que puedo presentar, doctora. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches. Dentro de lo que nos había pedido el caso de estudio, la propuesta es la siguiente: conservación in situ de variedades nativas de papa destinadas a la elaboración de subproductos de papa, Comunidad Cariquina La Paz. La comunidad cariquina se encuentra ubicada en el altiplano paceño del municipio de Mocomoco, que corresponde a lo que es la provincia de Camacho. Básicamente se encuentra a las riberas de lo que es el norte del lago Titicaca, a 223 kilómetros del departamento de La Paz. En esta comunidad, cuenta con aproximadamente 15.600 habitantes, de acuerdo al último censo. Y es una de las características de esta es que justamente se encuentra una variedad amplia de lo que son papas nativas, de las cuales lo que se pretende hacer es rescatar aquellas que tienen características especiales en cuanto a coloración, para la elaboración de un subproducto que podría ser un puré de papas de colores, ¿no? Porque tenemos tonalidades denso, un color púrpura, hasta un color morado, lo cual se adecuaría también para la preparación de algún tipo de platillo especial. Dentro de las medidas consideradas está el Banco Comunal de Semillas Nativas, que básicamente consiste en el establecimiento de bancos de conservación de papas nativas dentro de la comunidad, dentro de las parcelas de los agricultores. La comunidad aportaría las semillas de las variedades cultivadas, cada familia tendría un banco de germoplasma, por así decirlo, donde se encargarían de replicar y mantener estas variedades. El banco también actuaría como un reservorio de la diversidad genética y las fuentes de semillas para los mismos agricultores, lo cual impulsaría la recuperación y propagación de estas variedades con alta potencialidad, especialmente gastronómica. Por otra parte, la otra medida considerada es la apertura de mercados o la promoción de mercados, y esta se podría hacer a través de ferias locales inicialmente, que se coordinarían internamente con la comunidad y obviamente las autoridades correspondientes, y involucraría esto a lo que son los productores locales, para que justamente se vean otras alternativas aparte del puré de papas, como podría ser chips o podrían ser otro tipo de subproductos a partir de lo que es estas papas nativas. Además, también esto permitiría a los agricultores acceder de forma directa a consumidores urbanos, especialmente aquellos que, por ejemplo, podrían ser hoteles o supermercados. Esta feria además promocionaría también un intercambio que se podría realizar a nivel de agricultores de otras comunidades. ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Dentro de lo que viene a ser la parte de conservación, un punto que no había que olvidar viene a ser esto de la documentación de las variedades nativas que se están promocionando, que se piensan promocionar para lo que viene a ser la elaboración ya sea del puré de colores, por ejemplo, u otro tipo de subproductos. Además, también estaría la parte de establecimiento del banco de germoplasma in situ para el mantenimiento de las variedades nativas identificadas. Otro punto podría ser la organización de las ferias de intercambio de variedades, justamente de otras comunidades próximas, para poder tener una mayor diversidad y obviamente implementar de este banco que estamos hablando. Asimismo, la recuperación del cultivo de las variedades que están en riesgo de extinción, destinando cierto tipo de cantidad de parcelas que la plantación exclusiva de ese tipo de variedades. Otro resultado esperado para la segunda medida sería en relación a la comercialización, lo cual estaría relacionado con lo que es la producción de estas papas nativas, inicialmente a veces en pequeñas cantidades en función de lo que vaya exigiendo el mercado. Por otra parte, es el desarrollo de producto gourmet en base a estas variedades nativas. Ya mencionaba anteriormente lo que podría ser el puré de colores a partir de estas variedades identificadas. Asimismo, también estaría la participación de los agricultores dentro de estas ferias para el intercambio que mencionaba anteriormente.
También se incluiría o se espera que se efectúe una firma de un convenio de abastecimiento de estas papas justamente en función a esta promoción, ya sea con hoteles o también con supermercados a nivel urbano. Y con esto se espera que exista un incremento en cuanto a los ingresos que van a recibir los agricultores, muy aparte de lo que utilizan por la papa comercial. Esa sería mi participación, doctora. Muchísimas gracias. Perfecto. Ok. Gracias por su participación. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, existe una variedad en Bolivia, vamos a comentar de la biodiversidad agrícola y la erosión genética y la dependencia de variedades, ¿no? En cuanto a seguridad alimentaria, producción, en cuanto a variedad de productos que tal vez en estos tiempos están No te estamos pudiendo escuchar. No sé si podrías subir un poquito más. Ahora, doctora. Ahora sí te escucho. Muchas gracias. Adelante, por favor. Le decía que hay una biodiversidad agrícola genética que está en peligro de extinción en ciertos sectores y lugares. Voy a hablar del lago Titicaca en cuanto a la especie en extinción que son las variedades de especies que existen. Vamos a hablar especialmente de los peces mauri, ¿no? Son productos de peces, variedades que justamente habitan en estos entornos del lago Titicaca y que tal vez han sufrido pues una pesca, quién sabe, sin control, ¿no? Por esa razón ahora hay una escasez tal vez de esa variedad y de varias, ¿no? De muchas especies que existen en el lago. Y tal vez son la seguridad alimentaria de la zona, ¿no? Vamos a hablar de China, por ejemplo. En esos sectores, no solo el tema de los peces que habitan por ahí, también el tema de la producción agrícola, ¿no? Existen varias instituciones que han estado trabajando con estos productores, con estos comunarios que están ahí asentados y que tal vez no tienen conocimiento y justamente pues hay una asociación que está a cargo de poder un poco capacitarlos, ¿no? Ver la posibilidad de que ellos entiendan de que estas especies están en peligro de extinción y que tal vez la seguridad alimentaria también está en peligro, ¿no? Para este proyecto justamente lo que se ha hecho es proporcionar a las familias justamente estos insumos como semillas, ¿no? Para la parte agrícola, de variedad de peces en cuanto a hacer el fomento para el cuidado, ¿no? El cuidado y tal vez la población en cuanto a este tipo de variedades. Lo que he podido apreciar que este proyecto pues hace que estas comunidades se apropien de estos conocimientos de la conservación para que luego puedan implementarlo y tal vez un poco apalear esto de la extinción de estas variedades. Y en cuanto a lo que se refiere al tema agrícola, también, ¿no? Han hecho capacitaciones en cuanto a la creación de bancos de semillas, ¿no? Especialmente de la papa. Han establecido comunidades en cuanto a particularidades de semillas y estas comunidades lo que hacen es multiplicar estas variedades locales y a partir de estos bancos de semillas que pues el gobierno también ha intervenido en estos proyectos, se les ha entregado a estos agricultores miembros de esta asociación y que son parte también de la comunidad, ¿no? Estos proyectos pues están dirigidos para la promoción y prácticas agroecológicas y fomento de prácticas agroecológicas que respetan la diversidad biológica, ¿no?
Como usted sabe que la práctica que hacen estos comunarios es la rotación de cultivos, ¿no? La asociación justamente capacita para que estos cultivos pues, puedan producir la seguridad alimentaria a corto plazo, quién sabe, y tal vez a mediano plazo, ¿no? Justamente van proporcionando abonos, diversidad de abonos orgánicos para que estos cultivos tengan pues los resultados que esperan, ¿no? El proyecto. Además, los resultados que ellos están buscando es diversificar los cultivos, diversificar las especies en extinción en el lago Titicaca, la conservación de variedades locales, que ha llevado a una mayor diversificación de cultivos, reduciendo la dependencia de monocultivos, por ejemplo, y fortaleciendo la resiliencia de los sistemas agrícolas. De estos proyectos y de estas asociaciones que se dedican a este tipo de... Muchísimas gracias. Doctora, buenas noches, ¿puedo participar? Adelante, por favor. Muy buenas noches. Bueno, quisiera un poquito desarrollar sobre las medidas para el rescate y conservación de variedades locales. Bueno, desde el área financiera nosotros podemos plantear, por decir, un banco de semillas, en este caso comunitario, es una iniciativa valiosa para conservar y compartir variedades de semillas locales, de manera de promover la diversidad genética y la seguridad alimentaria. Para ello nosotros planteamos un espacio físico, es decir, un área de almacenamiento adecuado de semillas, que cumpla condiciones de almacenamiento controlada y con temperatura y humedad adecuadas y en función a la variedad de semillas a conservar. Registro y documentación, que consiste en un sistema de registro para el seguimiento de semillas, etiquetas con información detallada sobre cada variedad de semillas. Respecto a las semillas, identificarlas, qué variedades tenemos de carácter local y tradicional. Semillas de cultivos alimentarios básicos, especies que están adaptadas a la región. Otro aspecto, el material de embalaje, bolsas, sobres para almacenar y distribuir las semillas, etiquetas impermeables, rotuladores resistentes al agua. También podemos manejar en este aspecto protocolos de manejo de semillas, ¿sí? Instrucciones que consisten en instrucciones claras sobre la recolección, etiquetado y almacenamiento de semillas. Protocolos que garanticen en este caso la pureza genética y evitar la contaminación. Respecto a la educación y capacitación, tendremos talleres y capacitación sobre la importancia de la diversidad genética, sesiones sobre cómo cultivar, recolectar y conservar semillas. También podemos conformar para este cometido una red de colaboradores, es decir, colaboración con agricultores locales, organizaciones y escuelas. Establecer alianzas con otros bancos de semillas y centros de investigación. Otro aspecto que también se toca acá, podemos tocar el aspecto de comunicación y divulgación, material educativo sobre la importancia de preservar las semillas locales, crear un sitio, una página web o utilizar redes sociales para difundir información sobre el banco de semillas constituido, participar en eventos y ferias,
Esta participación en eventos y ferias necesariamente son de carácter local, para compartir las semillas y el conocimiento respecto a estas. También en este caso se dispone organizar ferias, pero estas ferias que sean de carácter de intercambio de semillas locales. Otro aspecto que también debemos velar para desarrollar este banco de semillas comunitario es velar la seguridad y el acceso controlado, medidas que permitan garantizar la seguridad y la integridad de las semillas, control de acceso al banco de semillas. También podemos hablar de un financiamiento sostenible para este cometido. Búsqueda de financiamiento a largo plazo para mantener las operaciones del banco de semillas. Explorar opciones como donaciones, subvenciones, programas, ya sean de apoyo gubernamental o local o internacional. Entonces, estos aspectos citados son fundamentales para establecer un banco de semillas comunitario de manera efectiva, ¿no? Respecto al programa de intercambio de semillas, este se pretende implementar mediante un coordinador del programa, ¿no? Una persona específicamente o de la comunidad que esté encargada de organizar y supervisar el programa, ya sea con asesoramiento, obviamente, y un comité organizador, ¿sí? Un grupo de personas que ayudan en la planificación y ejecución del programa. De los participantes, necesariamente dentro del programa tendrían que ser los agricultores interesados en participar en el intercambio. Un espacio de eventos que sea un área adecuada para la celebración de eventos de intercambio, como ferias, como anteriormente les decía, ferias, o en este caso, ferias comunitarias. Ahora también en el tiempo hay que velar aspectos referidos al calendario, ¿no? En qué fechas específicas se van a realizar de manera periódica, ¿no? Es decir, establecer fechas regulares para los eventos de intercambio. También debemos velar en este programa el registro de participantes, es decir, un sistema para registrar a los participantes y sus semillas. En este programa también deberíamos tener protocolos de intercambio, o sea, talleres, charlas educativas sobre la importancia y la diversidad de semillas y de cómo conservarlas. No debemos perder en cuenta la promoción y publicidad, folletería, carteles y presencia en redes sociales para promover el programa. Debemos velar los recursos informativos, las zonas de intercambio específicas, el transporte de semillas, la infraestructura de apoyo, registros de retroalimentación, la divulgación después de haber realizado las ventas, es decir, lo que denominamos un servicio de postventa, ¿no? O una divulgación de postventa, ¿no? Y en esa divulgación de postventa, poner énfasis en cuán exitoso o los resultados positivos que hayamos tenido, ¿sí? Dentro del programa. Ahora, para las jornadas de capacitación y concientización, necesariamente necesitamos expertos y oradores. Ahora, me llamaba la atención, por ejemplo, de la Comunidad Europea, que estos expertos y estos oradores
por ejemplo, generalmente suelen ser aquellos que han tenido situaciones exitosas con un producto, por ejemplo la quinoa o la castaña, etcétera, sobre cómo han tenido éxito en un desarrollo sostenible, ¿verdad? En su proceso de producción y obviamente comercialización. Ahora también debemos desarrollar programas para los eventos, ¿no? Como les mencionaba, tal vez una experiencia linda que viví fue en un evento donde todos eran productores agroecológicos. Entonces cada uno era experto en cierta, por decir, en cierta variedad local, y esto ha sido a nivel nacional, y es interesante todas las experiencias que nos transmiten, ¿no? Y también uno se queda con material educativo, ¿no? De esas jornadas de concientización y capacitación. Y obviamente en esas jornadas de concientización y capacitación uno se queda inclusive con muestras de variedades locales. Bueno, esa sería mi participación en síntesis, estimada doctora Lesina. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Doctora, gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre los cultivos agroecológicos. Bueno, el título sería Métodos agroecológicos para la sustentabilidad de la seguridad alimentaria de la región de Ancoraymes, La Paz. Contexto. Ancoraymes es una localidad del departamento de La Paz, de la provincia de Omasuyos. Bueno, el potencial vocacional que tiene esta población es la agricultura, con una producción de papa, de oca, de haba, de cebolla, de papaliza y así sucesivamente. Los cultivos agropecuarios, o mejor dicho, los cultivos agroecológicos hoy en día, es una opción de las prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Hoy en día se está promocionando bastante los cultivos agroecológicos para ser resilientes con el medio ambiente. En ese sentido, el objetivo de este estudio sería promover la conservación de la biodiversidad, protección del suelo, del agua y la reducción del uso de productos químicos en los cultivos. Las medidas a adoptar, primeramente estaríamos por la capacitación de los agricultores sobre los cultivos agroecológicos. Bueno, a todos los agricultores de la población. Después entraríamos con la diversificación de los cultivos, con los cultivos mixtos, con los cultivos, bueno, rotación de cultivos entraría ahí. De la misma manera estaríamos el uso de los recursos naturales con lo que se tiene, realizando un sistema de riego tecnificado para el aprovechamiento del agua de la mejor forma posible, ya que hoy en día estamos con la escasez de los recursos hídricos. Posteriormente entraríamos el control biológico de las plagas y enfermedades, realizando medidas adecuadas para el control biológico. Y por último tendríamos la difusión del conocimiento de toda la práctica realizada. Los resultados esperados tendríamos, ¿no? Bueno, al hacer un cultivo agroecológico, por lógica tendríamos la calidad de alimentos, que hoy en día todo el mundo o la sociedad está dispuesto a pagar un poquito más económicamente a la calidad de alimentos que son cultivados agroecológicamente. Tendríamos la protección del medio ambiente como resultados. De la misma manera, la conservación de la biodiversidad, la promoción de con todo eso tendríamos la promoción de la soberanía alimentaria. Y por último, como ya habíamos dicho, ¿no? Los resultados esperados, contribuir a la resiliencia de los sistemas agrícolas frente al cambio climático que hoy en día estamos viviendo. Eso sería mi participación, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Okay. ¿Alguien más que quiera participar? Doctora, buenas noches, compañeros.
Adelante, por favor. Sí, tuviera el siguiente caso, ¿no? Que lo llevo por título: perforación de pozos para el suministro de agua para la producción del papa tipo piño en la comunidad San José del departamento de Oruro. El contexto: actualmente, por el cambio climático, está en peligro la producción de la papa del tipo piño por la falta de las lluvias, por lo cual se requiere la perforación de pozos para la producción de la papa mencionada en la comunidad de San José del departamento de Oruro. Los métodos agrícolas: se aplicarán las técnicas de agua y suelo sostenible. Los resultados esperados serían realizar la perforación de pozos para el riego, para la producción del papa del tipo piño en la comunidad de San José de Cala del departamento de Oruro. Gracias, doctora. Sería mi participación de manera corta. Ya, ¿alguien más que quiera participar? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Aló, doctora. Hola, hola, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Yo he tomado el tema de rescate y conservación de las variedades de oca en el municipio de Chaquí, de la ciudad de Potosí. Dentro de mi contexto tengo que el municipio de Chaquí está ubicado en la provincia Cornelio Saavedra, al centro del departamento de Potosí. El municipio tiene una superficie de 338 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 9.910 personas. Chaquí, la segunda sección de la provincia Cornelio Saavedra, se encuentra en el sector noroeste del departamento, limita al noroeste con Betanzos y al sur y suroeste con el municipio de Puna, provincia Linares, y al oeste y noroeste con Potosí, que es Tomás Frías. El relieve y la topografía del municipio en la parte de Puna están determinados por un paisaje y planicie moderadamente ondulado, con cabeceras de valle y serranías con laderas. Posee un clima templado, seco y benigno, propio de alturas entre 3.000 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que oscila entre los 7 grados centígrados a los 14 grados centígrados. La población es de origen quechua, conformada en comunidades originarias y de ex hacienda que comparten el territorio desde épocas anteriores a la creación de la República. El idioma principal es el quechua, aunque también se habla el castellano. La actividad económica principal del municipio es la agropecuaria, con cultivos de papa, cebada, oca, trigo, haba, maíz, papaliza y otros, siendo un 80% destinados al consumo doméstico y el resto para la venta. Otro rubro productivo es la artesanía, con fajas, ponchos, mantas, chulos, bolsas, arados, yugos, etc., objetos que comúnmente son utilizados para uso doméstico. El municipio de Chaquí cuenta con una variedad de suelos aptos para la crianza de ganado mayor y menor y para la agricultura, rubro en el cual aprovecha sus recursos hídricos, existiendo una diversidad de cultivos de leguminosas y tubérculos. En el territorio existen plantas medicinales de diversas propiedades utilizadas por los pobladores que poseen amplios conocimientos en medicina tradicional. Dentro de las medidas que estamos tomando son las jornadas de concientización y capacitación. En estas jornadas se pretende concientizar y capacitar a las personas en la producción de oca, donde se pretende dar conocimiento sobre la preparación de suelo, la siembra, métodos de siembra que se puedan utilizar, los tipos de suelos adecuados para este tipo de siembra, qué superficie se puede destinar para el cultivo de la oca, qué cantidad de semillas se puede emplear en la siembra, con respecto a después ya la cosecha y la post cosecha y sobre todo al almacenaje. En lo que concierne ya a nuestros resultados, esperamos que se pueda lograr hacer un registro de conocimientos tradicionales
que es muy variada debido a la diversidad genética de tubérculos andinos. Las familias que viven en la comunidad tienen un alto contenido en conocimientos que no pueden ser transmitidos a las personas más jóvenes por la migración alta que afecta a los pobladores de la comunidad. En los niños se debe revalorar estos conocimientos mediante una educación comunitaria para que los niños practiquen estos conocimientos, hacer visitas, talleres para recuperar más valores que tienen y aprenden de los agricultores para revalorizar estos conocimientos que tienen en diferentes cultivos o diferentes usos de la oca. También se logrará tener conocimientos más profundos sobre la conversión del tubérculo de la oca, para que este conocimiento sirva para futuros estudios en la conservación y deshidratación de la oca. Con los resultados de los talleres, la información debe ser guardada en libros, afiches u otras fuentes de información. De esta manera conservar los conocimientos tradicionales que aún tienen las familias y las personas mayores de la comunidad. Y por último, introducir toda esta información dentro del Plan de Desarrollo Municipal e Indígena para futuros estudios dentro de la comunidad o del municipio. Eso sería, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí. Bueno, en sí el proyecto que plantearía es el rescate y conservación de frutos típicos olvidados del altiplano. En sí este proyecto tiene como objetivo salvaguardar la diversidad genética y cultural de los frutos autóctonos olvidados del altiplano, siendo como ejemplos el lisaño, el ipillo, la ricoma y la jipa. No debemos olvidar que estos frutos muchos años, bueno, sí se podía ver a la venta en ciertas calles de la ciudad de La Paz, pero ya con el pasar del tiempo, la migración de las personas del campo a la ciudad y la publicidad que existe sobre otros productos, estos frutos han sido prácticamente o están siendo olvidados al punto de llegar incluso a la extinción. Porque en sí no debemos olvidar que la pérdida de estas especies amenaza de alguna manera la seguridad alimentaria, la biodiversidad y las tradiciones locales. El proyecto en sí se centrará en la identificación y conservación, promoción y uso sostenible de estos frutos, procurando involucrar a las comunidades locales, agricultores y autoridades para asegurar un futuro resiliente. Como actividades que se realizarán dentro del proyecto son conducir investigaciones etnobotánicas, es decir, averiguar con los mismos pobladores, las comunidades, cuáles son los beneficios de estos frutos y asimismo realizar entrevistas con comunidades locales para identificar y documentar estos frutos. Establecer bancos de germoplasma con condiciones óptimas para la preservación a largo plazo, facilitar la transferencia de conocimientos entre agricultores locales para preservar prácticas agrícolas tradicionales, el desarrollo de programas de capacitación en gestión de recursos y técnicas agrícolas que sean sostenibles. Asimismo, la colaboración con mercados locales y regionales para promover la comercialización de estos frutos, es decir, que haya más producción en estas comunidades y que lleguen estos productos a la ciudad, pero ya de una manera más vistosa, es decir, a través de publicidad y otras actividades. Como resultados, los resultados esperados serían la conservación de la diversidad genética, es decir, que estos frutos como será el lumillo, el ajipa, todos ellos se pueda tener ya de una producción más aceptable que lo que se ve ahora. Promoción de prácticas agrícolas sostenibles, procurando el aumento de su cultivo y un uso sostenible de estos frutos. La valorización cultural y económica para lograr mayor revalorización sobre estos frutos que están siendo olvidados, y la transferencia de conocimientos, es decir, procurar la continuidad de prácticas agrícolas tradicionales a través de la transferencia efectiva de conocimientos entre generaciones y comunidades. Ese sería el proyecto que en sí he llegado a desarrollar, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quiero participar, doctora. Adelante, por favor. Sí, doctorita, yo quiero hablar sobre Achacachi. ¿Ya? Es una población que está situada a 97 kilómetros de la ciudad de La Paz, de aquí de la sede de gobierno.
se encuentra a una altitud de 3.840 metros sobre el nivel del mar, ¿no? La población total vive en el área urbana, que es la ciudad de Achacachi, con 48.050 habitantes. El tiempo de viaje aproximadamente de La Paz a Achacachi es aproximadamente 2 horas y 45 minutos. Sin embargo, es bueno hablar sobre la soberanía alimentaria, que incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y campesinas de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. Entonces, como un ejemplo claro, vamos a hablar sobre Achacachi. Por ejemplo, la soberanía alimentaria de los que viven en Achacachi tiene como base el intercambio de saberes que garantiza la asistencia técnica especializada en materia de soberanía alimentaria a través de las diferentes instancias implementadas en los diferentes niveles de gobierno, las cuales orientan decisiones en políticas, tomando en consideración como pilares la soberanía alimentaria, enfatizando la producción, la distribución y el consumo ecológicamente adecuados, la justicia socioeconómica y los sistemas de alimentos locales como medios de combatir el hambre, la pobreza, garantizando de esta manera la seguridad alimentaria que sea sostenible para todas las personas. Esa es mi participación, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Bueno, por favor. de forma breve, desearía participar en esta práctica. Menciona construir un caso de estudio, ¿no? Exacto. Y bueno, yo lo que plantearía en esta parte, en los métodos agroecológicos para la sustentabilidad de la seguridad y soberanía alimentaria, en el municipio de Tiquipaya, donde, bueno, tomando en cuenta siempre esto de la seguridad alimentaria, podemos ver de que no simplemente en algunos lugares existe la carencia del agua, ¿no? Sino que en muchos lugares ha existido ya exageradamente ya inundaciones, o sea, es parte del cambio climático, ¿no? Entonces, veo por conveniente en el diseño de agroecosistemas sostenibles o la implementación de cámaras de secado de frutas, verduras, ¿no? Con la preservación de los nutrientes, ¿no? Esos serían los resultados esperados, necesariamente como un proyecto más que se podría realizar, ¿no? Hay algunos que han diseñado algunas cámaras de secado. Entonces, en el municipio de Tiquipaya no específicamente, pero se podría implementar esto con los resultados que había mencionado. Eso sería mi contribución en cuanto a este tema, estimada doctora. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero plantear un proyecto. Soy de profesión ingeniero civil, ¿no? Me imagino que ya los compañeros plantearon muy buenos proyectos sobre producción agroecológica, cosas así, pero a veces hay falta de agua, ¿no? Se pretende implementar riegos
posibles de perforaciones, cosas así. Pero, ¿qué pasa cuando hay precipitaciones extraordinarias? Me refiero sobre inundaciones, más que todo en la región de los Yungas, del Beni. Claro, ¿cómo respondemos a ese sistema de precipitaciones extraordinarias? ¿No? De pronto tenemos un muy bueno agroecológica, viene una lluvia y pues inunda y ya está todo arruinado, digamos. ¿Ven? Entonces yo quiero plantear un proyecto que pues responda a este sistema, a este precipitación extraordinaria, infraestructura que responde sobre inundaciones extraordinarias. Y como resultado tendríamos que por lo menos no garantizar, por lo menos mitigar a toda la producción agroecológica que se haya planeado. Eso sería de manera breve, doctora. Gracias. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más que quiera participar o tenga alguna duda, consulta? Bien, agradecerles por su participación. Esto ha sido, a mi parecer, muy enriquecedora porque yo he aprendido de ustedes con sus participaciones, con los ejemplos que ustedes nos han proporcionado, con la construcción de sus casos de estudio, ¿no? En las diferentes clases que hemos tenido en este módulo. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por todo, ¿no es verdad? Nos estaríamos viendo en otro momento. Muchas gracias, doctora, por todo lo impartido. Gracias. Hasta luego. Doctora, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Le agradezco muchísimo por sus conocimientos y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Doctora, muchas buenas noches. Gracias, Doctora, doctora. muchas gracias por las clases. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.